Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Pues, ¿qué les parece si oramos y damos gracias al Señor esta mañana? Padre, venimos delante de ti, Señor, con mucha necesidad de ti, Padre. Sabemos que sin ti nada podemos hacer, así dice tu palabra. Sabemos que es solamente por tu gracia, Señor, por tu amor, que nosotros estamos aquí el día de hoy. Tu misericordia, Señor, que es nueva cada día. Señor, y queremos no solamente disfrutar de tu gracia y de tus bondades. El día de hoy venimos también con hambre de ti, Señor. Venimos para pedirte que tú abras nuestros ojos, Señor, el día de hoy. Abre nuestros oídos y que podamos escuchar y que podamos ver lo que tu palabra nos dice. Que mientras tú recorres esta cortina, que podamos ver la realidad presente, que no es percibida, Señor, por nuestros sentidos ordinarios, pero por tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor. Tú abres una ventana para que podamos ver tu gloria, tu majestad, y aún, Señor, para que podamos ver el futuro, para que mediante la gloria del futuro podamos vivir un presente donde te honremos, donde te demos a ti la gloria y el reconocimiento. Para que tú nos lleves a vivir una vida que te honre, Señor, con todo lo que somos y lo que hacemos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si traes tu teléfono, no lo has puesto en vibrador, es un buen momento. Y vamos a estar el día de hoy terminando el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Comenzamos la semana pasada y es interesante, ahorita lo mencionaba Jeff, cómo después de estas semanas donde una cosa tras otra se ha desencadenado, desde huracanes, terremotos, matanzas colectivas, como muchas personas el día de hoy, y yo no sé si ha sido tu experiencia, pero muchas personas están pensando y están preguntando, ¿qué significa esto? ¿Por qué están pasando estas cosas? Y aún dentro de la iglesia está la inquietud de saber, ¿es el fin del mundo? Y nosotros planeamos esta serie, no fue parte de lo que planeamos, no dijimos, el septiembre los terremotos empezamos Apocalipsis, no, simplemente se dieron estas cosas y creo que están muy a propósito de lo que estamos estudiando, de lo que estamos leyendo, porque precisamente veíamos la semana pasada que la base con la que estamos estudiando el libro de Apocalipsis es el saber que las cosas no son lo que parecen, que hay mucho más, que hay realidades presentes que no son perceptibles, que no son visibles a nuestros sentidos ordinarios. Que hay cosas que solamente podemos ver por el Espíritu Santo en nosotros y por la palabra de Dios. Y que es importante que nosotros entendamos eso para que nuestra vida sea vivida a la luz de la certeza que tenemos de futuro. Porque esta Biblia, este libro, y particularmente Apocalipsis, nos habla y nos da certeza acerca del futuro. Ahora, decíamos la semana pasada que este libro trata de una revelación, y ese es el título de Apocalipsis. De hecho, el título específico, las 3 primeras palabras de este libro es, como dice en tu Biblia, la revelación de Jesucristo. Bueno, son 4 palabras de todas maneras. Lo importante es el título. Es la revelación de Jesucristo, y decíamos la semana pasada que es la revelación de Jesucristo acerca de Jesucristo. La estrella, el centro del libro de Apocalipsis, no son los cuernos ni son las bestias. El centro de la revelación en Apocalipsis es una persona, es Jesucristo. Y decíamos entonces que esta revelación, Juan, y no voy a decir Pablo porque me dieron carrilla la semana pasada, pero es Juan quien está teniendo esta revelación de parte de Dios. Y decíamos que este género, particularmente apocalíptico, tenía ciertas características. Era una revelación traída por manos de un ángel usualmente, que nos habla acerca del curso de la historia, nos muestra el futuro,
Y tiene la particularidad de que lo hace de una manera muy vívida, de una manera muy gráfica, de una manera que apela a nuestra imaginación también. Y vemos diferentes cuadros que nos va a ir presentando el libro de Apocalipsis, pero tiene dos propósitos prácticos. Esta revelación, este tipo de literatura, tiene dos objetivos prácticos y quiero que pienses en este. El número uno, el objetivo práctico número uno es que puedas ver el momento presente con sus problemas y afanes a la luz del futuro. Es decir, que el día de hoy tú puedas ver la historia, los eventos, las situaciones que se están dando y un mundo donde hay conflicto, donde decíamos que contra el cristianismo este mundo, la cultura es hostil, no siempre violento, pero siempre hostil, pero que en el momento presente podamos establecer que a la luz del futuro tenemos victoria. ¿Cuál es el futuro? Cristo viene. Cristo viene, Cristo gana y Cristo nos da un nuevo cielo, una nueva tierra, un nuevo cuerpo y estaremos para siempre con Él. Y a la luz de ese futuro nosotros podemos vivir el presente. Pero el segundo propósito es más importante aún. El segundo propósito del que nos habla la literatura apocalíptica es que podamos ver el momento presente con sus problemas y afanes a la luz de las realidades invisibles del presente. Es decir, que mientras Juan ve que la cortina es revelada, eso significa Apocalipsis, que la cortina es recorrida y se manifiestan realidades que no son perceptibles con nuestros sentidos, pero que son reales, podamos vivir la vida presente a la luz de esas realidades que están presentes hoy. Y vimos que la realidad presente o la realidad más grande que está presente hoy y que es invisible para muchas personas es una persona, es Jesucristo. Jesucristo vimos la semana pasada que es el soberano, es el primogénito de entre los muertos, Él es el testigo fiel. Y Jesucristo está presente el día de hoy. Y tú y yo tenemos la posibilidad de ver esta realidad invisible para muchas personas. Podemos ver al Cristo crucificado, resucitado, soberano del universo, que está regresando a este mundo y a la luz de esa realidad vivir nuestra vida hoy. Y no ver lo que normalmente ve la gente. Si tú y yo entendemos esto, si tú y yo podemos creer que Jesús es la realidad más real y más presente que hay el día de hoy, vamos a poder entender los eventos de la historia, vamos a poder entender las situaciones del mundo y no nos vamos a confundir como mucha gente el día de hoy. ¿Sí me explico? Jesús, ese es el propósito de la revelación de Jesucristo acerca de Jesucristo, la realidad presente, escondida para los sentidos de la mayoría de las personas, pero que por el Espíritu Santo y la palabra de Dios puede ser quitado el velo y ver que Cristo está aquí. Y tú y yo entonces podemos ver el presente y sus eventos y la historia de una manera diferente, de una manera correcta. Vimos también que la razón por la que Juan está escribiendo esta carta es porque en el prólogo, los primeros versículos que vimos la semana pasada, hay una bienaventuranza en el verso 3 para el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y decíamos que Apocalipsis entonces era una carta, la carta más grande del Nuevo Testamento, era un escrito profético y un escrito apocalíptico, 3 géneros diferentes. Y veíamos allí que la idea era básicamente que esta carta se enviara a las 7 iglesias que se mencionan, las 7 iglesias que vimos la semana pasada, y que el encargado de esa iglesia recibiría la carta y la leería para que todos escucharan. Y decíamos que era importante, y lo enfatiza Apocalipsis, y lo vamos a ver esta semana, el escuchar, el que podamos escuchar lo que Dios dice.
Así de que vamos a entrar entonces en la segunda parte de este capítulo a partir del verso 9 y vamos a leer hasta el verso 20. Así de que te invito para que pongas atención y leemos a partir del verso 9. Dice: yo, Juan, su hermano y copartícipe suyo en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Decíamos la semana pasada cómo Juan está escribiendo, y Juan en el versículo 9 escribe nuevamente a sus hermanos, a los miembros de las iglesias, y se identifica con ellos, y lo hace de una manera muy particular. Juan le dice su hermano y copartícipe suyo. Juan, el hermano de ustedes, de todos los creyentes que van a leer esta carta, soy aquel que participa con ustedes de lo mismo. ¿De qué cosas está participando Juan? Menciona 3 cosas, y la manera en que está escrita es que esas 3 cosas están relacionadas. Es decir, son 3 cosas de las que Juan participa junto con la iglesia. Le dice, número 1, en la tribulación; número 2, en el reino; y número 3, en la paciencia. Ahora, acuérdate que Juan, ¿dónde estaba? Aquí lo dice él en el verso 9. Dice, estaba en la isla de Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Y decíamos que Juan había sido exiliado, Juan había sido enviado a esta isla, que era una isla rocosa, cerca de la costa de Asia Menor, mar Egeo. Y dice ahí Juan, hermanos, yo estoy participando con ustedes. Y él dice, estoy participando como ustedes en la tribulación. La palabra tribulación es la palabra tlipsis, que es presión, es angustia, es tribulación. Y Juan quería mostrarle a la iglesia que mientras él estaba allá, estaba padeciendo igual que ellos. Recuerda el contexto, tiempo de persecución. Decíamos, el emperador Domiciano se había proclamado rey. De hecho, tengo aquí una foto del templo que había mandado construir, porque él se había proclamado Dominus et Deus. Él
emperador Domiciano se proclamó Señor y Dios en vida. Era un hombre que quería mantener el control del imperio romano, así de que se proclama Dios, Señor y Dios, hace su templo en Éfeso y todos los hombres, todos los habitantes del imperio tenían que ir al templo, tomar incienso, lanzarlo al altar y decir, César es Señor. Pero sabemos que Juan no lo hizo. Juan, por causa del testimonio de Jesús, es enviado entonces a la isla de Patmos. Y él escribe desde allá y le dice, hermanos, yo estoy sufriendo también como ustedes. Ahora, es curioso porque estas tres cosas de las que participaba Juan son tres cosas en las que participamos todos los creyentes. Ahora, si eres creyente, fíjate en esta palabra, participan. Los creyentes vivimos en medio de dos mundos, en medio de dos realidades. Tú y yo estamos en esta tierra y Jesús dijo que en este mundo, ¿qué tendríamos? Aflicción. Estamos en un mundo caído, en un mundo que es hostil a Dios. Esa es una realidad. No siempre violento, pero siempre hostil al Evangelio. La cultura del mundo es hostil a Dios y allí los cristianos vivimos. Pero Juan dice, no solamente participamos de la tribulación, sino también coparticipamos, somos copartícipes en el reino. Tú y yo estamos en el reino. Tú y yo disfrutamos de las bendiciones del reino. Tú y yo estamos sentados, ¿dónde? Dice Efesios, en lugares celestiales en Cristo Jesús. Estamos en este mundo, padecemos en este mundo, pero disfrutamos las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Tú y yo somos parte del reino. Si tú recuerdas, en la semana pasada, en el capítulo 6 del verso 1 dice, y nos, ¿qué? ¿Nos qué? Hizo. Nos hizo, ¿qué nos hizo? Reyes y sacerdotes, un reino de sacerdotes. Ya somos parte del reino, pero estamos en el mundo donde padecemos tribulación, donde compartimos como creyentes las persecuciones. Ahora, no es lo mismo ser cristiano en Hermosillo que ser cristiano en China, o en Sudán, o en Pakistán. No es lo mismo, amados. Y nosotros a veces somos tan ajenos a las realidades de la tribulación que llegamos a pensar y a predicar que la vida cristiana es gozo, paz, dinero, fama y fortuna. Sí, somos ajenos a la tribulación porque vivimos en el mundo occidental y por la gracia de Dios disfrutamos de paz en este país y tenemos libertad para predicar el Evangelio, pero no es así en todos lugares. Juan dice, la vida de un cristiano es una vida en dos realidades. En este mundo vamos a padecer tribulación, pero participamos del reino. Y tú y yo, en nuestra relación con Jesús, tenemos una relación de lealtad. ¿Estamos de acuerdo? Somos sus siervos, le pertenecemos. Y esa lealtad al Señor Jesús en este mundo se va a reflejar, ¿sabes cómo? En conflicto con el mundo. Por eso Jesús decía, no puedes servir a ¿cuántos amos? No puedes servir a dos amos, solamente tenemos un Señor. Por eso Juan dice, en la tribulación, en el reino y en la paciencia, que la palabra traducida sería perseverancia. Tú y yo estamos en este mundo y requerimos perseverar para manifestar esa lealtad a nuestro Señor en un mundo que es hostil al Evangelio. ¿Sí queda claro? Juan se estaba identificando con la iglesia perseguida. Juan le dice, ustedes están siendo perseguidos, ustedes están siendo amenazados, ustedes están atemorizando, ustedes pueden estar pensando en dejar su lealtad a Cristo para no sufrir. Hey, yo estoy sufriendo igual que ustedes. Somos compañeros.
Y ese es el peligro real que tenía en la iglesia, lo decíamos la semana pasada. El peligro de que la iglesia comenzara a adorar a César para no pasar persecución y entonces hiciera a un lado su lealtad al único Señor de señores, al único Rey de reyes que es Jesucristo, adorando a César. Y sabes, esa es la tentación el día de hoy. Ese es el peligro de la iglesia el día de hoy. Nuestro peligro aquí no es la persecución. Nuestro peligro aquí en México, aquí en Hermosillo, es la complacencia. Que tú y yo nos volvamos suaves, comprometamos el Evangelio y nuestra lealtad al Señor. ¿Por qué? Porque estamos muy cachetonamente viviendo la vida cristiana. Juan dice, copartícipe. Soy parte de, participo también como ustedes. Yo no sé si tú estás participando, pero sería algo importante porque como cristianos todos vamos a participar de estas cosas. Ahora Juan dice allí, estoy como su hermano participando de su tribulación, participando en el reino y en la paciencia de Jesucristo, y estoy en esta isla por causa de la palabra de Dios, por causa de mi obediencia a Él, por causa del testimonio de Jesucristo. Y Juan tenía sus 80 y tantos años, estiman. Ahora imagínate a los 80 y tantos, 80 y pico de años, estar exiliado, estar recluido en aquella isla. Recuerda que Juan era pastor de las iglesias en Asia Menor. Y mientras está ya solo, Juan con su conflicto a los 80 y tantos años, Señor, Pedro está muerto, Pablo está muerto, algunos dicen que Timoteo ya estaba muerto, ya había habido persecución, las iglesias asustadas y Juan en la isla. Imagínate esa lucha. Señor, a los 80 años estoy pasando esto. ¿Realmente eres el Señor? ¿No hay forma de que trates mejor a tus siervos? ¿No hay forma de que le des más facilidades para seguir haciendo la obra? Yo no sé si tú te hayas preguntado algo así. Si en algún momento, alguna situación llega a tu vida, alguna tribulación, algún problema que te haya llevado a cuestionar el centro de nuestra fe. ¿Verdaderamente será Jesús el Señor? Juan está allí, está con su crisis y dice allí, el versículo 10, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ahora, estaba en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Todos los días son días del Señor, pero particularmente se hace referencia al día del Señor, el domingo, el día que el Señor resucitó. Y Juan estaba el domingo adorando al Señor, ¿cómo? En el Espíritu. Estaba en el Espíritu, como tú y yo tenemos que estar el día de hoy, guiados por el Espíritu. Jeff decía, Señor, llénanos con tu Espíritu para que podamos adorarte. La Biblia dice que el Señor busca que le adoremos en espíritu y en verdad, guiados por el Espíritu. En la vida cristiana es importante no solamente lo que haces, sino por qué lo haces. Y tú puedes ser una persona muy activa religiosamente hablando y no tener cero, o más bien, y tus actos tener cero valor delante de Dios. La vida cristiana tiene que ser la vida del Espíritu. Y allí estaba Juan el día del Señor, está adorando en el día del Señor y de repente oye una voz, pero dice que es una trompeta. Dice que escucha la voz de una trompeta y él voltea. Ahora, si tú estás familiarizado, como Juan, con el Antiguo Testamento, tú sabes que el sonido de trompeta es peculiar en la historia de Israel. Particularmente
si tú tienes en mente Éxodo 19:16. En Éxodo 19:16 es cuando el Señor se manifiesta al pueblo en el desierto. Y dice en el verso 16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Imagínate, Juan en Patmos, en el exilio, en el monte, en esa isla rocosa, y de repente, voz de trompeta. El Señor, en Patmos. Y dice que Juan voltea para ver la voz. Juan voltea para ver la voz. ¿Y qué es lo que ve? 7 lámparas. 7 lámparas. Ahora, si tú estás tan familiarizado con el Antiguo Testamento como Juan, a tu mente vendría algo importante. Este candelabro era el candelabro que el Señor mandó que se hiciera específicamente en Éxodo 25. En Éxodo 25, el versículo 31 dice, haz un candelabro de oro puro, labrado a martillo. Todo el candelabro y sus decoraciones serán de una sola pieza, la base, el tronco, las copas para las lámparas, los capullos y los pétalos. Hazlo con 6 ramas que salgan del tronco, 3 a cada lado. Cada una de las 6 ramas tendrá 3 copas para las lámparas en forma de flor de almendro con capullos y pétalos. Y dice allí, en el verso 37, luego haz las 7 lámparas para el candelabro y acomódalas de tal manera que reflejen la luz hacia adelante. Ok, fue una pieza que Dios reveló que se tenía que hacer. ¿Para qué? Para que estuviera en el lugar, ¿alguien sabe? Santo, en el tabernáculo. Así de que si tú ves un diagrama del tabernáculo, como el que aparecerá en pantalla, te vas a dar cuenta que en la primera parte, afuera está el sumo sacerdote, entrando vas a ver que ahí está el candelabro. De tal manera que tú entrabas y a mano izquierda estaba el candelabro, hacia enfrente estaba el lugar santísimo donde estaba el arca. Juan de repente, ese día del Señor, se da cuenta de que está en la presencia de Dios, está en lugar santo, allí en la prisión. En Patmos, Dios está allí. Y lo que Dios quiere que tú y yo entendamos es que, para eso es ese Apocalipsis, esta revelación, para que tú y yo podamos ver que no importa el lugar, Dios está presente si nosotros podemos ver por su palabra y su Espíritu Santo. No importa si estás en la escuela, no importa si estás en tu casa. Es decir, tú y yo salimos de este lugar, pero Dios no se queda aquí. Dios está donde está su pueblo. Y Juan, ese día del Señor, puede voltear y ver entonces, escucha ese sonido de trompeta, voltea, ve la lámpara, pero no solamente eso. Si vamos al versículo 13, dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. No solamente está esa lámpara, está un hombre. Ahora, ¿quién es ese hombre? Es Jesús. Jesús. Y quiero que veas la descripción que hace en el versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ok,
regresa un poquito primero y ves, Juan entonces escucha una voz, voltea a ver la voz y lo primero que ve son 7 candeleros. Ahora esos candeleros, la misma escritura nos dice en el verso 20, el último versículo, la segunda parte del versículo dice, y los 7 candeleros que has visto son ¿qué? Las 7 iglesias. ¿Cuáles 7 iglesias? Si te acuerdas, cuando escucha la voz en el verso 11, le dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y fue la manera en que Jesús se describió en la primera parte del versículo 1, lo que vimos la semana pasada, en el verso 8, yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Básicamente decíamos, Jesús se describe como el Señor de la historia, el que ha existido por siempre, el que conoce de la A a la Z. El Señor no solamente es el alfa y el omega, dice, soy el principio, el origen, arque, y el destino, el telos, el final. Yo soy el que conoce la historia, yo soy el que ha sido eterno. Y dice en el versículo 11, escribe en un libro lo que ves. Esa es la instrucción que le da la voz que escucha. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Ahora, si tú te acuerdas de las 7 iglesias, por ahí tenemos el diagrama de las 7 iglesias. Estas 7 iglesias, no, esas no son las 7 iglesias. Las 7 iglesias eran iglesias reales, eran iglesias que estaban en Asia Menor, enfrente de la isla de Patmos, y decíamos que están en un orden que básicamente era la ruta del correo. La logística para entrega en esa zona, si tú hubieras pedido un paquete a DHL, esa es la ruta que recorría. ¿Sí? Empezaba en esa secuencia como se mencionan. Ahora, ¿por qué Dios manda específicamente a esas 7 iglesias? Bueno, si tomamos el símbolo del número 7 que decíamos en Apocalipsis, los números se usan como símbolos, se usan de una manera simbólica. ¿Qué decíamos que eran los 7 espíritus? El Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo. Las 7 iglesias representan básicamente a todas las iglesias. Son 7 iglesias que existían en la época, que tenían condiciones particulares y que de alguna manera representan a toda la iglesia con sus diferentes situaciones, con sus diferentes virtudes, con sus diferentes problemas. Esas 7 iglesias entonces estaban representadas en esas lámparas. Ahora, ¿es significativo eso? ¿Ya tienen las 7 iglesias? Ok, pónganlas por favor, nada más para que recuerden. Esas 7 iglesias entonces, representadas en las 7 lámparas, era significativo porque en el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, en el capítulo 4, se habla del candelabro representando a Israel. En la antigüedad, el sacerdote tenía que mantener ardiendo las 7 de estas lámparas. Y vemos aquí que el orden en que se mencionan básicamente es la ruta empezando por Éfeso, que está más pegado a la costa, y luego se va a Esmirna, y luego se va a Pérgamo, luego a Teatira, a Sardis, Filadelfia y la Odisea. Si se fijas, es como una herradura. Esa era la ruta lógica, la más conveniente, y es la manera en que se mencionan estas iglesias. ¿Ok? Entonces decíamos que representen estas 7 lámparas a la iglesia, nos habla también de la función, del objetivo que tiene la iglesia en este mundo. ¿Qué dijo Jesús que éramos los creyentes? ¿Que somos la qué del mundo? Somos la luz. Juan voltea entonces en el versículo 12 después de recibir esta instrucción, y en el verso 12 que voltea para ver esa voz, ve los 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros ve a uno semejante al Hijo del Hombre. Ahora, cuando escuchamos estas descripciones, mencionábamos la semana pasada que Juan menciona como nadie al Antiguo Testamento en el libro de Apocalipsis,
590 alusiones al Antiguo Testamento están en el libro de Apocalipsis. Y lo que Juan comienza a describir está basado en diferentes estampas del Antiguo Testamento. En Daniel, por ejemplo, Daniel 7:13, si no alcanzas a ir al pasaje, apúntalo para que lo veas en tu casa. Pero Daniel 7:13 dice, la visión de Daniel, dice, miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Y tomando esa idea, dice Juan, me volví y lo que vi es a uno semejante al Hijo del Hombre. Y lo vi vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora, la vestidura de los sacerdotes cumplía con esta descripción. Y algunos dicen, Jesús o el Hijo del Hombre en medio del candelero estaba representado como sumo sacerdote. Y tiene sentido. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Dice que Él cruzó el velo y entró al lugar santísimo, no al templo hecho por manos de hombres, sino al verdadero lugar santísimo, cruzó los cielos y dice que ahora abrió en su carne un camino nuevo para que nosotros tengamos acceso a la presencia de Dios. Pero otros también dicen, esa vestidura también es la vestidura real. Y también tiene sentido porque Cristo ha sido presentado en el capítulo 1, si tú tienes cuidado al leer, dice que la revelación por medio de quién vino. Del Padre a Jesucristo y Jesucristo la envió por medio de su ángel a Juan. Jesús actuó como profeta. Moisés nos dijo que Jesús sería un profeta igual que él. Pero también Jesús se describe más adelante en el versículo 5 como el soberano de los reyes de la tierra. Jesús es rey, es el rey de reyes de hecho y es el señor de señores. Pero también sabemos que Jesús es el pontifex, el sumo sacerdote, aquel que tendió los puentes entre Dios y los hombres. Así de que lo ven en los tres papeles en el capítulo 1, como profeta, como rey y como sacerdote. Y no solamente eso, cuando tú sigues viendo la descripción, en el versículo 14 dice, su cabeza y sus cabellos serán blancos como blanca lana. Ahora, eso también aparece dentro de las Escrituras en el Antiguo Testamento en Daniel 7:9. Otra de las visiones de Daniel dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Ahora, lo interesante es que la primera visión de Daniel y esta segunda son por separado. En esta segunda visión que menciona, Dios está siendo descrito como un anciano de días. Es el que se va a sentar a juzgar. Y Juan no tiene problema en tomar esa imagen de Dios y decir, vi a Jesús como Dios, con su cabello blanco, que hablaba de qué, de su sabiduría, que habla de su eternidad. Y esa visión se la está aplicando a Jesús. Cuando tú sigues leyendo la descripción, dice también en el versículo 14, sus ojos como llama de fuego. Ahora, esos ojos como llama de fuego están en Daniel 6. En Daniel 6 describe su cuerpo era como berilo, su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego. Nuevamente toma del Antiguo Testamento y lo aplica a Jesús. Y ojos de fuego hablan de una mirada penetrante, ¿eh? Alguien que puede ver todo, alguien que puede juzgar. A diferencia tuya y mía, donde vemos a las personas y frecuentemente juzgamos equivocadamente, Jesús conoce el interior de cada persona. Sus ojos penetran, conoce todo. Son llama de fuego, puede juzgar de manera recta. Dice el verso 15, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno.
Ahora, imagínate unos pies de bronce. De hecho, los comentaristas están sacados de onda porque no habla específicamente de bronce, sino habla de una aleación de varios metales, pero dice del color del metal cuando sale del horno. Ahora, si tú te acuerdas en la visión de Daniel, en el capítulo 2, de Nabucodonosor, perdón, el rey Nabucodonosor tiene una visión y ve un hombre, una estatua, y está formado de diferentes metales y sabemos que representan diferentes reinos, pero particularmente sus pies están hechos de una aleación un poco extraña. ¿De qué son sus pies? ¿Se acuerdan? Tienen barro y hierro. ¿Y qué pasa? En la visión llega una piedra, le pega y se le desmoronan los piecitos. Y la estatua se cae. Jesús, como dice la canción, llega pisando fuerte. Jesús tiene pies de bronce que ha sido probado por el horno de fuego. Jesús, donde camina, conquista, obtiene victoria. A diferencia de esa estatua, a diferencia de cualquier otro reino, de cualquier otro gobernante que tiene pies de barro, Jesús tiene su pie, su pisada estable, no es conmovido. Y es lo que está viendo Juan y está aplicándolo a Jesús, al Cordero. Pero no solamente eso, si seguimos leyendo en el verso 15, dice que su voz es como estruendo de muchas aguas. Daniel, en el capítulo 10, 6, tiene también esta experiencia. Dice que sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Y de qué habla de eso? Jesús cuando habla para ahogar cualquier otra voz. Tú y yo, cuando Jesús habla, tenemos que escucharlo a Él. En el mundo tenemos muchas voces. Hay muchas voces que nos hablan. Pero cuando Jesús habla, calla cualquier otra voz. Y dice, es como la voz del estruendo de muchas aguas. La misma visión que tuvo Ezequiel en el capítulo 1, verso 24, cuando vio la gloria de Dios. Y dice, y oí el sonido de sus alas cuando andaban como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército cuando se paraban, bajaban sus alas. Ese es el sonido de la voz del Señor. Es lo que Juan vio. Ahora, por favor, no intentes dibujar esto. Todas estas imágenes, otra vez, la literatura apocalíptica no es para que dibujemos. Son cuadros gráficos para que en tu mente se grabe la gloria de Dios. No significa que así lo vio exactamente. Por eso dice, vi como algo parecido a. No es que así sea. Pero lo que está mostrando es la gloria del Hijo de Dios. Y no termina todavía, va a la mitad. Dice el verso 16, tenía en su diestra 7 estrellas. Ahora, estas 7 estrellas, si nos vamos al verso 20, nos revela este misterio. Dice el verso 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son ¿qué? Los ángeles de las 7 iglesias. Y después vamos a batallar con esos ángeles. Pero ahorita dice, ¿dónde están esos ángeles? En su mano derecha. La mano derecha, ¿qué representaba en el Antiguo Testamento, en la historia, en la cultura? El poder. Y dice Juan, volteé y vi que las 7 estrellas estaban en su mano. Ahora, en la cultura romana, en ese tiempo, la gente, incluso los emperadores, hacían dibujos de los astros en su trono, porque ellos hablaban de que había 7 planetas o 7 astros que controlaban la suerte, el destino de los hombres. En contraste, Juan dice, no,
Los astros, las estrellas no controlan el destino de los hombres. El Hijo de Dios tiene los astros en una mano. 7 en una mano, en su mano derecha. Y no solamente eso, dice en el verso 16, la segunda parte, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y esa es la manera en que se describe las palabras de Jesús. Cuando Jesús habla, sus palabras penetran, sus palabras cortan, sus palabras juzgan, sus palabras, dice que disciernen intenciones. Las palabras del Hijo de Dios son penetrantes, sea para restauración, sea para sanidad o sea para juicio. Y dice allí, en el versículo 16, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahora, si tú has leído Daniel, si tú has leído Isaías, si tú has leído Ezequiel, y ves ahora Juan, dice el verso 17, cuando le vi, ¿qué pasó con Juan? Caí como muerto a sus pies. Y eso es lo que pasaba siempre que alguien veía la gloria de Dios. Sea Ezequiel, fuera Daniel, fuera Isaías, caían. Dice que quedaban sin fuerza ante la majestad de Dios. Ahora, quiero que vayamos y nos enfoquemos en un aspecto de lo que está mencionando Juan aquí, y es en la voz. Y vamos a poner un diagramita que es un poco raro, pero quiero que te familiarices con esa palabra, porque si has leído algún comentario bíblico, te has topado con esta palabra, quiasmo. El quiasmo era o es un recurso literario que en la cultura del Oriente Medio hasta el día de hoy se sigue utilizando. Lo vas a ver mucho en los salmos, lo vas a ver en los proverbios, lo vas a ver en los escritos de sabiduría, donde la escritura se hace siguiendo esta forma. Comienzas con un punto y vas enunciando los puntos que quieres mencionar, y llega un momento donde hay un centro que es el punto fuerte que quieres resaltar, y luego regresas repitiendo lo que se llama paralelismo también en la escritura bíblica, que es repites conceptos cambiando palabras o a veces repitiendo las mismas palabras. De hecho, hay muchos que ven todo el libro de Apocalipsis como un quiasmo, y luego vamos a ver eso. Pero lo que quiero que resaltes aquí es que si tú y yo seguimos la descripción como está en nuestra Biblia, viene cabeza y cabellos blancos como blanca lana como nieve, luego se describe sus ojos como llama de fuego, luego sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como el horno, luego su voz como estruendo de muchas aguas, luego su diestra con las 7 estrellas, su boca con la espada aguda y su rostro como el sol. Listados de esa manera, a lo mejor no vemos algo impactante de entrada. Pero si lo ponemos de esta manera, tú puedes ver que la cabeza y el rostro están relacionados. ¿Estás de acuerdo? Hay un autor que dice que en realidad la cabeza y el rostro son la primera impresión y la última. Tú cuando conoces a una persona, normalmente te fijas en la cara. Luego tienes los ojos y la boca, que son los miembros para relacionarte. Cuando tú estás hablando con alguien, estás viendo los ojos, estás hablando con tu boca. Luego están los pies y las manos, en este caso la mano derecha, que son los miembros de las capacidades, los pies y manos, y al centro está la voz. ¿Por qué quiero señalar la voz? Primero, porque cuando tú ves la importancia que tiene lo que Dios dice en el libro de Apocalipsis, si tú vas al capítulo 2, el capítulo 2 y 3, cuando se dirige el mensaje a la iglesia, hay una frase que se va a estar repitiendo continuamente, o 2 frases. La primera es, por ejemplo, vete al capítulo 2, al verso 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra,
el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y vas a ver una descripción de Jesús al principio del mensaje a cada iglesia, y siempre va a terminar esa descripción con dice esto. Y cuando termine el mensaje a la iglesia, va a terminar el mensaje diciendo en el versículo 7, el que tiene oído, oiga. Y entonces va a ser el Hijo del Hombre te va a dar una descripción, dice esto, y va a terminar diciendo, el que tiene oído, oiga. La Biblia nos enseña que el deber de un discípulo o la disciplina primaria que tiene que desarrollar es escuchar al Señor. Escuchar al Señor. En Génesis, el problema de Adán y Eva fue que no escucharon al Señor. ¿Escucharon a quién? A la serpiente, a Satanás. Y tus problemas y los míos el día de hoy son que normalmente o muchas veces no escuchamos a Dios. Escuchamos a otra persona. La voz en el libro de Apocalipsis es fundamental. Y tú y yo necesitamos aprender a escuchar. En la vida cristiana, como discípulos, tenemos que escuchar. Y en Apocalipsis dice que mientras escuchamos es que podemos ver. Romanos nos dice que nosotros podemos tener fe. ¿Cuándo? ¿Cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Así de que la escuchar va a ser algo importante. La segunda cosa por la cual queremos enfatizar la voz es porque hay un mensaje particular. Cuando Juan voltea y ve a este Hijo de Dios glorificado, exaltado, con su rostro resplandeciente, dice allí en el versículo 17, caí como muerto a sus pies. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Dice, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, y aquí está la instrucción, no temas. Primera instrucción, no temas. Jesús ve que cae, Jesús pone su mano y le dice, no temas. Pero hay otra instrucción. Si tú tienes la traducción, la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 18 vas a ver que en lugar de decir, he aquí que vivo, dice, mira, estoy vivo. Porque es un imperativo el que está allí. Dos instrucciones, no temas, mira. No temas, mira. Y resulta que tú puedes cumplir el primer mandato, no temas, cuando obedeces al segundo. ¿Cuál es el segundo? Mira. ¿Qué es lo que le pide Jesús que mire a Juan? Mira, estoy vivo. Mira, estoy vivo. Estuve muerto, pero mira, estoy vivo. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Tú y yo nos asustamos. Tú y yo nos desesperamos. Tú y yo nos friqueamos porque miramos a la persona o al lugar equivocado. Y Juan quiere que con esta revelación de Jesús, mientras la cortina se quita, se abre, tú y yo podamos ver que Jesús, otra vez, es la realidad presente más grande que el mundo ignora en su mayoría, aún la iglesia. Vamos a ver que en uno de los mensajes a la iglesia, he aquí estoy a la puerta y llamo, déjame entrar. Jesús es la realidad presente, la realidad actual, quizá más ignorada aún en la iglesia. Y dice Juan, no temas, mira, porque cuando me miras a mí, entonces no vas a tener temor.
¿Qué es lo que vemos? Las noticias. ¿Qué es lo que vemos? Los ataques terroristas. ¿Qué es lo que ves? Los terremotos, los huracanes, la situación económica. ¿Qué es lo que estás viendo? Jesús dice, no temas, mira, estoy vivo. Y sabes, no solamente estoy vivo, dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y quiero que pienses, si hay un temor más grande en tu vida que la muerte o lo que venga después. El libro de Hebreos dice que Jesús nos ha hecho libre del temor. En Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. No temas, mira, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y tú y yo podemos ser libres del temor cuando estamos viendo a Jesús que murió, que resucitó, que está sentado en su trono, al que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero no solamente eso, el tercer aspecto de la voz no es solamente la importancia de escucharlo o el mensaje que nos da. Es importante desde dónde está hablando. Si tú te fijas allí, dice que en el versículo 12, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Y subraya en tu Biblia esta palabra, en medio. ¿Qué eran los 7 candeleros? Las iglesias. ¿Y dónde está Jesús parado? En medio. ¿Cuál fue la promesa de Cristo cuando 2 o 3 se reunían en su nombre? ¿Dónde estaba Él? En medio. Jesús está en medio de su iglesia. Jesús está en medio de esta reunión. ¿Puedes creer eso? Cristo está en el centro. Ahora, a medida que Juan sigue viendo estas imágenes en Apocalipsis, se va a dar cuenta de algo. Jesús no solamente está en medio de su iglesia. Acaba de decir ahorita, además, dice que las 7 estrellas las tiene en su mano. Pero en el versículo 1 del capítulo 2, dice allí, el que anda en medio de los 7 candeleros. Cristo no solamente está en medio, se pasea en medio, camina en medio de su iglesia. Y si seguimos leyendo adelante, te vas a ir a Apocalipsis 5, y ahí sí acompáñame por favor. Capítulo 5, verso 4, dice que Juan está llorando porque no hay nadie digno de abrir el rollo, el libro. Y dice el versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono, y en medio de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, ¿quién estaba? Un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Jesús, el Cordero, está en medio. ¿En medio de quién? Dice, en medio de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, allí está en medio del trono y está de pie. Jesús está en medio. Vete a Apocalipsis 7, por favor. Y habla de los que salieron
de la gran tribulación, los menciona allí, verso 15 dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre su trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor algunos. Verso 17, porque el Cordero, ¿que dónde está? En medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Jesús, ¿dónde está Jesús? En medio. Jesús es el centro de todas las cosas. Jesús es el centro y la razón de la iglesia. Jesús es el centro de toda la creación. Esos 4 seres vivientes representan toda la creación. Jesús es el centro. Jesús está en el centro, en el medio del trono. Por eso, amados, Jesús es el centro de todas las cosas. Y por eso hablamos, la vida cristiana no se trata de nosotros. La vida cristiana no se trata de nosotros y nuestra comodidad. La vida cristiana no se trata de nosotros sino de nuestro éxito. La vida cristiana se trata del Cordero que fue inmolado para que tú y yo fuéramos perdonados y fuéramos salvos. ¿Y sabes qué? Jesús está en medio de este lugar, está en medio de esta reunión. Si puedes creer eso, entonces, como veíamos ahorita, podemos vivir el momento presente a la luz de la realidad presente. Y esa realidad, decimos, es una persona. Es Jesús, el Todopoderoso, Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que está presente, aunque no lo veamos con nuestros sentidos ordinarios, pero que por su Espíritu Santo y su palabra podemos ver esta revelación, este apocalipsis, esta visión del Hijo exaltado en medio de su pueblo. 3 cosas. Escucha, porque cuando escuchas puedes ver. Segundo, obedece. No temas, mira, porque estoy vivo y tengo las llaves. Tercero, Jesús es el centro de todas las cosas y es el centro de su iglesia y está aquí. ¿Lo crees? No solamente tenemos la esperanza de un futuro cierto, Jesús viene, tenemos la esperanza de una realidad presente que no siempre es visible para todos, pero que la Biblia describe como más real que lo que podemos tocar. ¿Por qué no nos ponemos de pie y vamos a adorar al Señor? Juan nos está mostrando la clave para la victoria en un mundo donde hay conflicto con el Hijo de Dios. Era el mismo mensaje que en la época de Juan animaba a la iglesia a caminar en medio de tribulación, de persecución, para mantener su fidelidad a Cristo. Y es la misma clave para nosotros el día de hoy. Que tú y yo podamos tener esta visión del Cristo exaltado, soberano, eterno, poderoso, en victoria, para que podamos vivir el hoy a la luz de la realidad presente, no visible con nuestros sentidos ordinarios, pero revelado por su palabra y su Espíritu. Cristo está en el centro y el mensaje es el mismo para ti y para mí el día de hoy. No temas, mira, porque yo he vencido a la muerte, yo tengo las llaves de la muerte y el Hades. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, porque sabemos que tu palabra es verdad y porque vemos que este mensaje que tú diste a tu siervo, a Juan, Señor, es un mensaje de ánimo, de esperanza, de consuelo para la iglesia en todo tiempo, Señor. Padre, que el día de hoy, aun cuando no estamos padeciendo persecución violenta en la iglesia, en esta iglesia, sabemos que en otros lugares, Señor, tu pueblo es perseguido. Y sabemos que en otros lugares
Señor, nuestros hermanos son martirizados por causa de su testimonio, por causa de su fe. Padre, que en este tiempo de libertad no seamos complacientes. Que no pensemos, Señor, que la vida cristiana es una vida de egoísmo, una vida como espectadores de la realidad de la iglesia, sino que podamos vernos como copartícipes de la tribulación, del reino y de la perseverancia, Señor. Ayúdanos a ser fieles. Sabemos que solamente por medio de tu Espíritu en nosotros, por medio de la consolación de las Escrituras, es que podemos hacerlo. Pero encontramos el ánimo y la fortaleza en tu promesa, en esa palabra que tú nos das. No tengas miedo, mira que yo estoy vivo. Señor, que cada uno de nosotros pueda ser consolado, animado, sin importar la situación por la que esté pasando. Señor, que podamos ver que tu palabra es una realidad en nosotros y que tú puedas ser glorificado en todo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Yo quiero subir al monte de Sión, contigo habitar la eternidad, y abriste el camino que lleva hacia el Padre. Entregaste tu vida y derramaste tu sangre, Rey de justicia, Rey de
camino que lleva hacia el Padre. Entregaste tu vida y derramaste tu sangre. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Señor, te damos gracias. Tú eres el Dios de salvación. Tú eres el Rey de justicia. Señor, establece tu reino en nosotros. Gobierna, Señor, en nuestros corazones. Que podamos darte la gloria y la honra, Señor, con nuestra vida. Que podamos, Señor, ser atraídos a ti por tu amor, por tu belleza, Señor. Cautívanos. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos y que podamos ver y que podamos oír, Señor. Y que podamos fijar nuestros ojos en ti. Que pongamos nuestros ojos en Cristo, en el autor y en el perfeccionador de nuestra fe, para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, Señor. Te damos gracias, te adoramos, Padre, te damos a ti la gloria y la honra, Señor, y te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que está en nosotros, que nos enseña, que nos redarguye, que nos instruye, se nos transforma cada día para ser más como Jesús. Bendito eres, Padre, glorifícate, Señor, y bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tus hijos, a ese reino de sacerdotes, Señor, de gente santa que tú has comprado con tu sangre, Señor, en medio del cual tú te paseas, en medio del cual tú estás, Señor, y que nos anima y nos fortalece en medio de la tribulación. Gracias, Jesús. Bendice a tus hijos en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén. Escuchaste El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook.com/amorfraternal.org.